que los nativos dijeran, bueno, ¿y por qué nos están imponiendo un nuevo poder, un nuevo jefe, lo que sea, y por qué nos están imponiendo una religión? Nosotros tenemos nuestra propia religión, somos politeístas, etcétera. Ellos no aceptaron y prácticamente declararon la guerra a los españoles. Y en ese contexto es como se justifica, digamos, la guerra en contra de los nativos. Desafortunadamente, pues hubieron situaciones muy significativas que ayudaron especialmente a los conquistadores a derrotar especialmente a los nativos. Recordémonos que los españoles se mantenían en constante lucha por el poder o la supremacía mundial, especialmente de carácter marítimo, y contaban con armas mucho más sofisticadas. Ya conocían el hierro, la carreta, el caballo, la pólvora, y los nativos o indígenas, por ejemplo, en estos territorios, pues de lanzas, de flechas y todo esto no pasaba. Entonces, y encontraron una sociedad dividida. Tanto cachiqueles, quichés, utuiles, pues estaban dispersos, ¿va? Ustedes no estaban unidos. Tal vez si hubiera habido una unidad, los resultados hubieran sido diferentes, ¿verdad? Pero solo para mencionar algunas situaciones que se manifestaron durante este tipo de actividad. Y la colonización, ¿verdad? Ustedes, digamos, fue diferente también, digamos, en Estados Unidos que en Guatemala. En Estados Unidos los sectores sociales que llegaron a vivir, a quedarse. Su propósito era erradicar, digamos, todo lo que producían, todo lo que lograron evolucionar, oro, plata, materia prima, todo lo que les generaba riqueza lo volvieron a invertir. En Guatemala fue diferente. Los españoles que vinieron prácticamente a saquear todo aquello que les generó riqueza. Fue, digamos, para beneficiarse propiamente los españoles y regresar a España para poder seguir viviendo una vida de hidalgo, a ustedes, una vida a las condiciones económicas de aquella época. Entonces, fue diferente, fue un saqueo prácticamente, mientras que en Estados Unidos la conquista y colonización fue totalmente diferente, ¿va? Después podríamos hablar de la unidad 3 en el aspecto del proceso de independencia, ¿va? Ustedes, un proceso que estuvo muy marcado especialmente por los acontecimientos que se dieron especialmente en Europa con el nuevo periodo de la Ilustración, que rompe totalmente el concepto ideológico religioso en aquel momento que predominaba especialmente en estos territorios. Este concepto religioso, pues la iluminación, el iluminismo, lo que abarca es darle uso a la razón, pensar, ¿no? Usted es diferente que lo religioso, ¿por qué, cuándo y dónde se daba? Antes no podía pensarse de una manera diferente. Y exclusivamente lo que decía la iglesia, eso era. Aquel que pensara diferente de lo que la iglesia establecía dentro de los cánones o las normas establecidas, era considerado como un hereje. Hereje en aquel momento es aquella persona que no piensa igual que la iglesia y que tiene pensamientos totalmente contrarios para ustedes. Entonces, este fue un proceso también bien de bastante discusión para ustedes. Había un poder, antes de la independencia, había un poder por los que eran los peninsulares, que eran los españoles, y otro que eran los hijos españoles nacidos en Guatemala, pero el que burocráticamente tenía el poder eran los españoles, y el poder secundario lo tenían los peninsulares, ambos por la lucha de mantener esa hegemonía. Ustedes, españoles tenían una economía muy cerrada, todo, exportación e importación lo controlaban, imponían los precios, ¿va? Los criollos querían una economía mucho más abierta, y en ese contexto fue que ayudó. Además, cuando se dieron este tipo de situaciones, ya habían existido algunas rebeliones, especialmente por grupos de nativos, especialmente por las condiciones económicas tan deprimentes para ellos. Y de alguna manera influyeron otros procesos como la Revolución Mexicana, la independencia de los
Estados Unidos, de una manera ayudaron especialmente a que se pudiera establecer en Guatemala este tipo de independencia, que al final y al cabo no hubo derramamiento de sangre, solo algunos empujones, especialmente para algunas personas que no estaban de acuerdo, pero era una independencia que estaba consolidada desde 1821 por sectores conservadores de Guatemala que no querían ningún cambio, querían mantener los privilegios, se le llamaba status quo. Y había un pacto y había se establecido una vía de comunicación especialmente con México, el emperador Iturbide en aquel momento, especialmente para poder anexar a Guatemala a México, que por 22 meses así estuvo, fuimos parte del Imperio Mexicano, pero en Guatemala, que abarcaba también las provincias de Salvador, Honduras, Nicaragua, no fue lo mismo. Salvador se opuso totalmente a esa anexión. Salvador pues se plantó e incluso durante el ejército mexicano seguía avanzando. En esa lucha estaban cuando el emperador Iturbide cae en México y las tropas mexicanas tienen que regresar a Guatemala, que todavía permanecen por cierto tiempo al mando de Vicente Pilisola. Entonces, esta es parte de la unidad 3. Aquí va a aparecer también la Constitución de 1824, bastante hermosa la Constitución. Uno de los elementos principales es que se va a abolir la esclavitud en Guatemala, ustedes, que no tuvo también otro realce muy significativo para los nativos porque siguieron siendo explotados para ustedes. Y con el doctor Mariano Gálvez, abogado y notario, doctor en Derecho Romano y Derecho Canónico, de la Universidad San Carlos, ¿verdad ustedes? El doctor Mariano Gálvez. Con él se abre un periodo eminente, liberalismo político, se llama, ideológico. Y con él se rompe el esquema especialmente del control que tenía la Iglesia Católica en ciertas situaciones, como lo es la educación, como lo es la religión. Hay una libertad de cultos. Se quitan muchos privilegios a la Iglesia Católica con respecto a el diezmo, fiestas patronales. Digamos, se expropiaron varias propiedades, especialmente de estos, y se confiscaron sus bienes. Para ustedes, en este periodo liberal del doctor Mariano Gálvez, la institución que más se vio afectada fue la Iglesia. Algunas órdenes religiosas también fueron expulsadas, etcétera. Y durante este evento hay que considerar también de que va a haber, después va a ocupar, digamos, el poder los conservadores. Entonces los conservadores siempre criticaron todos los actos elaborados o realizados especialmente por los liberales, y después es lo contrario a ustedes. Entonces aquí durante el régimen conservador, cuyo máximo exponente fue el coronel Rafael Carrera, la Iglesia vuelve a tener los privilegios que tenía antes de la llegada de los liberales. Muchas de las propiedades que fueron confiscadas regresan a la Iglesia. Algunos sectores religiosos también regresan a ustedes. Y se firma un documento llamado el Concordato Papal, en el cual se establecen derechos y obligaciones entre la Santa Sede y el gobierno de Rafael Carrera, ustedes, para el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, el nombramiento de los obispos. El gobierno de Guatemala le va a otorgar 4,000 pesos anuales a la iglesia, a ustedes. O sea que hay una conveniencia. Y recordar que el único presidente vitalicio que ha tenido la historia de Guatemala ha sido Rafael Carrera. Y solo para ahondar un poquito, digamos, hay una famosa batalla de Lara, tal vez es la que marca la hegemonía de Guatemala sobre Centroamérica. Es una batalla en la cual el ejército de Rafael Carrera derrota a ejércitos de Salvador, Honduras y algunos mercenarios guatemaltecos que quieren derrocar este gobierno. Tal vez es para la institución armada en Guatemala, el ejército, Rafael Carrera, uno de los grandes exponentes, especialmente de ese pugor patriota, usted sí, como militar de Rafael Carrera, aunque algunos otros por otro contexto lo critican, lo censuran, etcétera, pues pero hay que hacer mención de que por lo menos
La actividad estuvo muy marcada en este tipo de contexto. Está lloviendo, ¿no? Rápidamente. De forma liberal, esta es la unidad número 5. Aquí estamos hablando del 30 de junio de 1871, en el cual da inicio, digamos, otro régimen, caen los conservadores con Rafael Carrera y Vicente Serna, y llega otra vez otro pensamiento de la reforma liberal, comandados por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Durante esta época es de hacer notar que, digamos, durante el régimen conservador, la economía se sustentaba especialmente en la producción de la grana, que era un tinte naturalmente para tejido, para ustedes. Era de muy fácil producción, se dio mucho en lo que era Amatitlán y Antigua en aquel entonces, y era de fácil manejo, de fácil traslado también en aquel momento. Y en la reforma libre, pero hubo un problema, no hubo un problema para Guatemala, para otros países como Alemania, que crió el tinte sintético, abarató totalmente el precio, y Guatemala tuvo serios problemas económicos en un momento. Entonces el gobierno liberal de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios introdujeron un nuevo monocultivo que pudiera suplir las necesidades económicas que había dejado de percibir, especialmente con la grana. Y entonces en aquel momento en boga estaba lo que es la producción del café. El café ya se conocía en Guatemala, pero era un producto de carácter decorativo. Entonces el café antes, durante esta época, 1800 y pico, era carísimo a ustedes. Por eso es que la gente no lo tomaba. Pero con la implementación del café se tomaron medidas muy radicales que afectaron especialmente al sector nativo. ¿Qué se necesita para sembrar café? Se necesitan tierras. Y las mejores tierras estaban en manos de las comunidades indígenas, que las preservaban especialmente para su agricultura o para generar cierto tipo de recurso económico. Muchas de estas tierras fueron despojadas especialmente por los liberales, ¿verdad? Ustedes, en perjuicio de los nativos, pero la tierra no tiene ningún valor sin quien trabaje. Y entonces lo que se hizo fue crear instrumentos de carácter jurídico como el reglamento de jornaleros, donde se obligaba a los nativos a trabajar obligatoriamente 150 días en las fincas propiedad de los terratenientes en aquel entonces, siempre bajo un régimen económico a ustedes, pero el régimen económico lo imponía muchas veces el patrón. Fue otra forma de esclavitud, especialmente para el nativo. Digamos, el producto de café tenía una gran demanda en Europa. Quise exportarlo a ustedes. Para exportarlo se necesitaba, ya no era, digamos, claro, uno cargarlo si quiere en la espalda o llevarlo con algún otro tipo de caballo, mula o cualquier, no era tan pesado, pero ya cargar un quintal de café ya significaba alto. Entonces se empezaron a criar una infraestructura que permitiera trasladar el café a los puertos, y se empezaron a crear los primeros ramales de línea férrea a ustedes, especialmente en la costa del Pacífico, Puerto Retauleu, toda esta parte del Retauleu, el puerto, y era una inversión bastante grande que fue apoyada especialmente por empresas norteamericanas. Pero como ustedes saben, la implementación o el cultivo del café no se da de la noche a la mañana. Había tierra, había nativos, había transporte, pero para el cultivo se necesitan un par de años para ustedes. Y entonces, ¿qué pasaba con esto? ¿Cómo iban a sobrevivir especialmente esa gente que se iba a dedicar a este producto? Pues entonces se crearon los bancos, y con los bancos se crearon los créditos que permitieron sobrevivir y de alguna manera pudieran amortizar a través de la primera cosecha este tipo de pago de producto. Entonces fue algo muy significativo que se dio durante esta época, y de alguna manera el sector más afectado de alguna manera fue el sector campesino.
El establecimiento de los alemanes también, que para un papel importante, tal vez mencionar, digamos, el gobierno de Manuel Cabrera, que estuvo 22 años en el poder, de 1898 a 1920, y con él se inicia la época dictatorial, ¿verdad? Manipuló la constitución para poderse reelegir constante y permanentemente, y fue durante la época del abogado y notario don Manuel Estrada Cabrera, la San Carlos también, ¿va ustedes? En que se implementaron los primeros monopolios en Guatemala, tanto la UFCO, la United Fruit Company, la IRCA y también la eléctrica, ¿va ustedes? Aquí al final, pues hay otro gobernante importante que es el general Jorge Ubico. Con el 3 periodos de programa dictatorial se cerraron los espacios de carácter democrático, se cerró todo espacio especialmente para la creación de diferentes instituciones obreras, se desaparecieron los sindicatos al inicio, etcétera. Ustedes, esto hizo dio como resultado, de alguna manera, que se llegamos a manifestar síntomas de descontento, especialmente en contra del gobierno de Jorge Ubico, más los pensamientos ideológicos en aquel tiempo. Se va a empezar bajo dos periodos, bajo el gobierno del doctor Juan José Arevalo y bajo el gobierno del coronel Jacobo Arbe Guzmán. Durante este periodo, el doctor Juan José Arevalo todavía se siguen manifestando muchos logros en Guatemala, especialmente en el aspecto de infraestructura. Todavía el complejo deportivo que existe en la zona 5, lo que es el estadio de fútbol, las canchas de tenis, natación, básquetbol, son una situación que se dio durante la época del doctor Juan José Arevalo. Arevalo con Juan José Arevalo también se crea lo que va a ser el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que nos ha beneficiado a miles de trabajadores para diferentes situaciones de carácter médico. Se implementaron las primeras medidas de protección especialmente para los trabajadores, el código de trabajo que tanto problema le trajo especialmente a Juan José Arevalo, por el hecho de que ahí se implementaban las protecciones especialmente para los trabajadores, etcétera. Ustedes, después de un arduo establecimiento, especialmente en el poder, se convoca a elecciones y llega como presidente Jacobo Arbe Guzmán. Ahorita todavía no. Esto. Perdón. Está el coronel Jacobo Arbe Guzmán, llamado también el soldado del pueblo. Con él se implementa lo que va a ser la reforma agraria en Guatemala y de alguna manera pues se va a establecer, digamos, un cambio radical con respecto a la tenencia de la tierra. Ustedes, la tenencia de la tierra va a significar de alguna manera que los monopolios que habían recibido miles de hectáreas de tierra gratis, especialmente por la implementación del transporte marítimo por parte del gobierno de Estrada Cabrera, las van a expropiar. Esas tierras no tienen uso, a usted las tienen las empresas norteamericanas solo por tenerlas, mientras que miles de campesinos adolecen de esta tierra. Lo que hace el gobierno de Arbenz es esa reforma agraria, proporcionarle tierra a los campesinos y comprar las tierras de los estadounidenses, de las empresas norteamericanas. Esto le va a costar a Arbenz el poder, ¿va ustedes? El derrocamiento, la intervención de la Central de Inteligencia Americana, grupos de derecha en Guatemala y el poco respaldo que tuvo incluso por parte del ejército de guatemalteco, que se plegó a las condiciones especialmente extranjeras, ¿verdad?
En la unidad 8 vamos a tener tal vez también otro elemento importante, que es el inicio del conflicto armado interno. Se va a dar durante el gobierno del coronel o general Miguel Irígoras Fuentes. Una de las situaciones que se dio especialmente del conflicto armado interno es por por el establecimiento de fuerzas extranjeras en Guatemala, que de alguna manera rompían con la soberanía guatemalteca. Algunos oficiales del ejército no estuvieron contentos. Este rompimiento de la soberanía fue especialmente en Retauleu. Se empezaron a entrenar tropas anticastristas para derrocar al gobierno de Fidel Castro, y esto motivó el malestar especialmente por parte del ejército, y algunos jóvenes oficiales se rebelaron en noviembre de 1962, dando paso al primer movimiento insurrecto llamado 12 de noviembre. Ustedes, el primer movimiento, digamos, contrario al ejército de Guatemala, y que fueron derrotados, pero más adelante logran reagruparse, especialmente los jóvenes oficiales con miembros del Partido Guatemalteco de Trabajo, y aquí se empiezan a formar las primeras guerrillas en Guatemala, especialmente con el primer grupo, Fuerzas Armadas Rebeldes. Y después, pues, obviamente son 36 años de lucha, de dolor, de tristeza, de amargura, de sangre, de todo a ustedes, en el cual únicamente hubo un gobierno de corte civil, que fue Julio César Méndez Montenegro, pero plegado a los intereses eminentemente de carácter militar. Y por último tenemos la Unidad de Apertura Democrática y Proceso de Paz, las privatizaciones, condiciones, doctrina de derechos humanos, los acuerdos de paz, que la verdad que no han servido para mucho, hacia construcción de una nueva nación. Ya vemos ustedes que estamos en un total desastre con la corrupción en este país, ¿verdad? Avances, retrocesos y retos. Y aquí, digamos, terminaríamos el curso. Ya tendrían ustedes 100 puntos, sin tanto problema. Como ven, no es tan complicado el curso. Todo lo que es el contenido es prácticamente de lo que han visto. Y no creo que vayan a tener tanto problema, especialmente en este curso. Siempre y cuando pues le pongan ganas, ¿verdad? Por mucha o poca, no sé, pero yo creería que hoy tiene que ponerle mayor interés, porque el año entrante creo que estoy casi seguro que vamos a regresar a la universidad. Creo yo, a ustedes, porque con las noticias constantes y permanentes, dice uno, ¿será que vamos a regresar o no? Porque en Europa el rebrote es grande, mucho más, casi igual a la última etapa del COVID, y están seriamente preocupados porque la mutación del Omicron pueda llevar, son 3,000 muertos diarios para ustedes, puede haberse afectado de alguna manera u otra, a ver si no nos pega una sexta ola, no sé qué va, pero ya será el tiempo el que decidirá qué es lo que va a pasar. Este es el libro que vamos la pasta del libro que vamos a llevar a cabo. Lo voy a escribir por ahí. Licenciado, buenas tardes. Sí, Amanda. Fíjese que no está compartiendo pantalla. Perdón, mija, no, ahorita. Gracias. Ese es el libro. Ese es el libro. Como no me dijeron antes, porque había leído, lo que pasa es que se me fue la señal un poquito, tuve que volverla a reiniciar, pero siempre recuérdenme. Como lo escuchamos muy emocionado dando la clase, no le quisimos interrumpir. Disculpen. Ya saben que nadie es perfecto, y a mí en esta tecnología a veces no soy muy bueno, pero siempre cualquier situación, por favor, patojos, no tengan pena. Recuérdenme, yo con mucho gusto hago las necesarias. Este es la pasta del libro. Les voy a escribir, lo pueden adquirir ahí en la universidad, ahí en la entrada con la señorita, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Janet.
Janet va universidad. Los que no quieran ir ahí a la universidad lo pueden adquirir también ahí en la 9ª Avenida 10-60, zona 1. Sería ella. Presión. Licenciado, una consulta. Ahorita, niña. Ahí estamos. Sí, niña. ¿Importa si el libro es de años anteriores? Algunos tienen modificaciones, hija. Tendría que compararlo con otros, ¿verdad? Gracias, Tendría que licenciado. compararlo. Vaya. Yo no sé si todavía hay algún... Esta es la sección P, ¿verdad, Patojos? Sí, está en la sección. Varios. Hay algunos... Perdón, Yo ¿hay soy nueva, entonces no lo conozco y me gustaría conocerlo. Ay, no, a mí me dicen el fantasma, cielo, así que aquí el fantasma. Yo estuve con usted en el año 2014, licenciado. Ya que se me conoce, bueno. Pero ya va a tener la oportunidad, solo me voy a arreglar un poco las arrugas y todo ese tipo de cosas para dar una buena imagen, porque si no van a decir que, ¿saber qué? ¿Y Pero quién es el autor del libro? Aquí está, hija, solo para una, aquí está, mire, Mercedes Flores. Mercedes Okay, Flores. historia de Guatemala. Para otra cuestión, no sé si algunos de ustedes me hicieron el favor el año pasado de servir como enlace para algún tipo de información. A ver, Brandon, ¿algún otro? Yo, licenciado. ¿Quién? Angie. Angie. Bueno, algún Sí, otro ya. que pueda. Entonces, Angie, Brandon y tal vez otros que miren, yo a veces yo tengo problemas. Yo les había comentado que pues por mi edad a veces tengo que asistir a Lix. Y digamos hoy donde estoy viviendo, si voy a Lix, mire, me lleva no les digo la palabra porque yo estoy viviendo ahorita aquí por Palín, fíjese, y solo pasar esa trancazón de lo que está ahí en esa babosada de Villanueva y el regreso, mire, sin mentira, me llevo casi 6-7 horas, a veces saliendo a las 5 de la mañana para que empiezan a atender a las 8. Entonces me cuesta regresar y muchas veces no me da tiempo. Entonces le agradecería a Angie y a Brandon, y si quiere incorporen a algún otro compañero o compañera, ustedes deciden. Y entonces yo creo que Brandon y Angie creo que tienen mi número de teléfono, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces me hacen el favor de hacer un chat entre los 3 o 4 que habemos y ya ustedes se pueden conectar con sus demás compañeros para cualquier tipo de información, si me hicieran el favor. ¿Estamos? Está bien, licenciado. Muy bien, patojos. Entonces, solamente por el día de hoy y iniciamos el curso ya más formalmente el próximo jueves, si Dios lo permite, ¿verdad? Y espero que tengamos una buena armonía como fue el semestre pasado. Muy agradecido por su colaboración y por su respeto. Y tal vez informarle a los compañeros que nos hagan la campaña de que yo con mucho gusto los dejo entrar al curso o los admitir siempre y cuando sean unos 5 minutos antes para no estar interrumpiendo la clase porque es un poquito así mera estar saliendo y entrando y a mí me cuesta un poquito la tecnología, entonces yo solo dejo de corrido. Así que les agradecería que informaran a sus compañeros. Por lo demás, ya saben que estamos a la orden y en cualquier situación que pudiera orientarlos, ya saben que si no sé, pues pregunto a ustedes, más vale preguntar y no dar una mala información. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Gracias. Licenciado, una pregunta. La edición del libro, ¿qué número de edición es? Es la de este año, este 22, con la pasta es la 2022.
Ahí en esa librería ya saben más o menos, si les queda más cerca la zona 1, ahí una cuadra antes del Congreso o en la entrada de la universidad con Janet, ¿verdad? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muy bien, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado.